El reloj del tablero marcaba las 2:37 a.m., cuando Pedro se percató de que había tomado la carretera equivocada. Iba de regreso del velorio de su tía en un pueblo llamado San Ignacio de las Lomas, un lugar tan pequeño y aislado que el GPS ni siquiera lo registraba. Su intención era tomar la autopista principal hacia la ciudad, pero entre la neblina, el cansancio y la oscuridad abrumadora, giró en una bifurcación que no reconoció hasta que ya era demasiado tarde. El camino era estrecho, de terracería húmeda, bordeado por árboles altos y densos que parecían inclinarse sobre el auto como si quisieran taparle la vista del cielo. Lo único que iluminaba su camino eran las luces delanteras del coche, y más allá de ellas, la oscuridad era casi sólida. No había señal, ni casas ni postes eléctricos. Solo el sonido de los neumáticos contra la grava y el canto nocturno de los grillos. Pedro sabía de historias que los ancianos contaban sobre esos caminos rurales. Relatos de aparecidos, brujas y algo más. Algo que nunca se mencionaba directamente, pero que todos sabían que existía. Los nahuales. Seres capaces de transformarse en animales, de rondar en la noche, de susurrar tu nombre desde lo más profundo del monte. Pero Pedro era un hombre práctico, de ciudad, con estudios. No creía en cuentos. Al menos no hasta esa noche. Mientras avanzaba lentamente, tratando de orientarse, su vista captó algo extraño. A la derecha del camino, detrás de los árboles, una tenue luz se encendió por un segundo. Era amarilla, cálida, como una linterna o quizás una vela, y luego se apagó. Pensó en detenerse, pero algo dentro de él se lo impidió. Aceleró un poco, justificando su decisión con lógica. Podría ser algún campamento o alguien del pueblo, mejor no molestar. Pero no pudo ignorar que justo después de aquella luz, el canto de los grillos se detuvo. Todo quedó en un silencio denso, espeso, como si el monte entero contuviera la respiración. Y entonces lo escuchó. ¡Pedro! Fue un susurro apenas audible, pero claro. Su nombre. Desde el monte, a su derecha. Sin música, sin viento, sin eco. Pedro frenó en seco. Sus ojos buscaron en la oscuridad. Su corazón retumbaba tan fuerte que creyó que podía escucharlo desde fuera del coche. ¡Pedro! Otra vez, más cerca, más claro, como si alguien estuviera parado justo detrás de los arbustos, escondido, espiándolo. El escalofrío que le recorrió la espalda no era solo por el miedo. Era algo más profundo. Algo que su instinto, más antiguo que cualquier pensamiento racional, le decía: no bajes, no mires, no respondas. Decidió continuar. No se detuvo a revisar. No dijo una palabra. Solo agarró con fuerza el volante y avanzó. Cada árbol parecía moverse a su alrededor, como si la carretera ya no fuera una línea recta, sino un laberinto que se doblaba sobre sí mismo. A medida que avanzaba, algo inquietante sucedía con el paisaje. Los árboles eran cada vez más altos, más retorcidos, y la vegetación más espesa. El aire dentro del auto se sentía húmedo, como si el bosque estuviera exhalando hacia él. Y entonces el coche comenzó a fallar. Primero fue la radio, que se encendió sola con un zumbido distorsionado. Luego las luces del tablero parpadearon,
y finalmente el motor se apagó por completo justo al llegar a una curva cerrada. Pedro maldijo en voz baja. Giró la llave varias veces, pero el motor solo hizo clics secos. El silencio era absoluto. Levantó el celular, sin señal, por supuesto. Y ahí, en medio de esa nada rural, la voz volvió. Pedro, bájate. No era un grito, ni una orden, era una sugerencia suave, casi cariñosa. Pero era eso lo que lo hacía tan espeluznante, como si lo conociera, como si lo hubiese estado esperando. El sudor le corría por la frente. Intentó razonar. Quizás era alguien del pueblo que lo reconoció. Tal vez un bromista o un loco. Tal vez. Pero cuando miró por el retrovisor, algo paralizó su mente. Una figura enorme se movía entre los árboles. No era humana. Era demasiado alta, demasiado erguida. Tenía la silueta de un hombre, pero algo estaba mal con sus proporciones. Los brazos eran largos, desiguales, la cabeza demasiado grande. Caminaba a 4 patas, pero de repente se erguía como si pudiera cambiar de forma a voluntad. Y entonces la vio, una especie de coyote negro gigante, con ojos que brillaban con una luz roja intensa. No tenía pelaje brillante, ni parecía un animal natural. Era otra cosa, una aberración entre lo humano y lo salvaje. El coyote se detuvo justo al borde de la carretera, mirándolo. Y entonces habló. Pedro. La boca del animal no se movió, pero la voz resonó en su cabeza, como si el monte mismo le hablara. Pedro gritó. Tomó su crucifijo del retrovisor y lo apretó con fuerza, murmurando una oración que ni siquiera recordaba haber aprendido. Finalmente el motor volvió a encender, sin que hiciera nada. Las luces parpadearon una vez y el coche arrancó. Pedro pisó el acelerador con toda su fuerza, sin mirar atrás. No supo cuánto tiempo condujo. El camino parecía interminable, hasta que casi al amanecer llegó a un pueblo que no recordaba en el mapa. Era pequeño, silencioso, y estaba rodeado de bruma. Se detuvo en una tiendita que recién abría. Una anciana barriendo el umbral lo miró con ojos cansados. ¿Se encuentra bien, joven? Pedro no supo qué decir, solo asintió. Venía del monte, dijo la mujer, más como afirmación que pregunta. Lo escuchó, ¿verdad? Pedro la miró, helado. Aquí no decimos su nombre, pero sí, él llama a los que ya tienen algo roto por dentro. Él no elige, solo susurra. Pedro tragó saliva. La mujer se dio media vuelta y se metió en la tienda sin decir más. El pueblo estaba lleno de puertas cerradas, ventanas tapadas. Nadie salía, nadie hablaba. Pedro no volvió a mencionar lo que vivió esa noche, pero desde entonces, cada vez que se encuentra solo en una carretera rural, baja el volumen de la radio, apaga el celular y escucha con atención, porque sabe que si vuelve a escucharlo, no podrá resistirse. Pasaron los años. Pedro volvió a la ciudad. Trató de llevar una vida normal, pero algo había cambiado. Se volvió insomne, temeroso de la noche. Escuchaba ruidos donde no los había. Veía sombras entre los árboles, incluso en parques urbanos. Una noche, durante un apagón en su colonia, mientras miraba por la ventana de su departamento en el 6º piso, lo escuchó de nuevo. Pedro. Era un susurro, imposible, pero estaba ahí. Y en la calle, justo bajo el farol que titilaba, un perro negro lo miraba con ojos rojos, sentado, inmóvil. Pedro cerró la ventana, se alejó y supo que no había escapado. Hay caminos en México donde nadie quiere detenerse, carreteras rurales que no figuran en ningún mapa moderno,
veredas donde la señal se corta y el tiempo se estira, lugares donde el viento no sopla y los animales no hacen ruido. En esos sitios, si escuchas que alguien susurra tu nombre desde el monte, no respondas, no mires, no te detengas, porque el nagual no solo caza, elige. Y una vez que te nombra, ya no puedes volver a ser el mismo.